Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a su clase del día 16 de diciembre de la materia de metodología de investigación en cuanto a la consulta de literatura científica y construcción del marco teórico, búsqueda de información, consulta de información, selección de esta, extracción de hallazgos y descubrimiento de estos. Bien. Antes de empezar a hablar de este tema, quiero que hagamos recordatorio de lo que han venido investigando, estado haciendo en cuestiones de su material de investigación. Les he pedido un tema que eligieran, un tema como tal para irlo trabajando, irlo analizando en cuestiones de investigación que a ustedes les llame la atención. No les voy a imponer o no les impuse un tema en específico para darles la libertad a que ustedes pues pudieran analizar ese tema, ese proyecto y asimismo pues bueno, se diera a cabo esta libertad o el libre albedrío del tema a interés propio que cada uno de ustedes esté eligiendo, para que no se les hiciera pesado, no se les complicara o tuvieran la facilidad de buscar información y la disponibilidad. Si hay un tema que en las cuestiones de investigación o metodología, hay un tema que ustedes no han analizado o que no han revisado y solamente se les impone, pues bueno, para empezar no nos va a gustar, nos va a dar flojera investigar. No nos va a gustar consultar literatura que nos cause flojera, ¿no? Pues por eso mismo se les dio la libertad a que ustedes fueran construyendo este proyecto, esta investigación, mediante el interés que les despertara a ustedes la materia y el proyecto. Bien. Tal cual como hemos venido hablando, tenemos que hablar de una consulta de literatura científica. Ya hablamos de fuentes de documentales. Cuando hablamos de consulta de literatura científica vamos a hablar de libros documentales formales, libros que se escribieron por editoriales que se siguen reformando, que se siguen investigando por grandes médicos, doctores en un área, maestros. Entonces a eso se refiere en la cuestión de una literatura formal. Ahora, si hablamos de literatura científica, pues vamos a hablar de revistas de divulgación científica, como su nombre lo dice, de carácter internacional o nacional, que la persona es un investigador reconocido. Y en cuanto a la construcción del marco teórico, pues vamos a hablar cómo lo vamos a ir detallando, lo vamos a ir definiendo de acuerdo a temas y subtemas. Y pues cómo vamos a ir nutriendo de acuerdo a nuestra literatura científica estos temas en la búsqueda de información. En la consulta de información vamos a ir seleccionando qué libros sí nos van a servir, qué tipo de información nos va a servir. Y posteriormente vamos a ir extrayendo esta información de acuerdo a los hallazgos, a los descubrimientos que se nos están dando poco a poco en cuanto a nuestro tema de interés. ¿Cómo vamos a construir un marco teórico de investigación? Bueno, vamos a construirlo definiendo el tema, ya lo tenemos, identificando los puntos claves, qué es lo que quiero, realizar una revisión de la literatura. Pues ustedes me han mandado y están mandando fichas bibliográficas que en su momento se pidieron y es lo que va a nutrir su proyecto. Realizar y seleccionar de teorías y modelos relevantes. Desarrollar un modelo conceptual si es aplicable o no, si el tema es viable o no, y definir la operacionalidad de los conceptos. Dentro de la construcción de nuestro marco teórico se ocupa que el investigador, bajo la teoría de la perspectiva teórica o doctrinal, se ha realizado cuáles son los aspectos del problema de objeto de estudio, en el que se focalizan el problema de objeto de estudio de cada uno de ellos, el análisis, estudios realizados, es decir, determinarse tendencias o cosas ya existentes, o sea, estudios que ya se hicieron en algún momento parecido a lo que ustedes están buscando. Tal vez para algunas personas pues fueron
temas importantes que les gustó y pues solamente no se concluyeron o ustedes les están dando un plus diferente, ¿no? Y asimismo, pues vamos a hablar de información relevante que vamos a recopilar, necesaria para enmarcar el problema de esta investigación. Dentro del marco teórico del informe científico, consiste en que vamos a analizar y presentar las teorías existentes sobre el problema a investigar. Concluyen los trabajos e investigaciones que existen todos los antecedentes sobre lo que se va a desarrollar como investigación. Dentro de estas, las etapas del marco teórico pues hablan de la elaboración correspondiente del esquema, la literatura, la adopción de la teoría y la perspectiva teórica. Estas etapas serán tratadas en diferentes fases, los cuales se componen por el problema de definición, el problema de distribución, el problema de selección, las tres dimensiones del marco teórico en algunos puntos, apuntes finales y las conclusiones. Dentro del objetivo del marco teórico, bueno, tenemos que situar el problema y el resultado del análisis dentro del conocimiento existente y en general orientar todo el proceso de investigación. Y pues dentro de que vamos a orientar todo el proceso de investigación, pues tenemos que ir situando punto por punto los subtemas que van a nutrir este proyecto. Si hablamos de la educación, pues vamos a hablar de las leyes, desde dónde viene la educación, sus antecedentes, por qué estoy estudiando la educación, qué problema está teniendo la educación. Si hablamos de un punto de pandemia, si en la cuestión de la educación, hablar de educación a distancia, el uso de las TICs, etcétera, ¿no? Entonces ya les estoy dando una noción si hablamos de educación. Hoy ustedes están en la propuesta de una educación a distancia y bueno, pues está viendo no afectada, al contrario, más en la apertura, que ya no hay tanto, que muy poca gente quiera dejar o no quiere estudiar. Al contrario, ya ven las facilidades que están para estudiar en línea. Y hoy por hoy, pues ya tenemos situada la educación a distancia y pues las ganas de que el alumno hoy es autodidacta, hoy investiga, hoy se orienta por otros lados. Ya no hay necesidad que el docente esté al 100% ahí, solamente dando instrucciones, solamente dando un seguimiento, dando una orientación para que en ese conjunto de conocimientos que se están mezclando dentro del docente virtual, como los conocimientos adquiridos en línea, en libros, en fuentes bibliográficas, en cuestiones de plataformas, en el material que proporciona el docente. Cada uno de ustedes está viendo las implicaciones, las dificultades y los avances significativos que están teniendo en cuestiones de educación. Ahí está un tema de investigación. Ya vieron, ya hasta les expliqué el proceso. Y posteriormente, para cerrar el tema del día de hoy, pues vamos a hablar sobre la revisión también de la literatura, donde puede llamarse de distintas maneras. Toda arte, estando en cuestión de antecedentes de investigación, pues va a ser significativamente práctica. Explicarle al lector el tema, sus implicaciones, sus discusiones científicas, especialmente los avances que se va teniendo, las modificaciones. Antes hablamos de dactiloscopía, hoy hablamos que si se muere la persona, se deshidrata y ya se pierde la huella y ya no se puede identificar mediante solamente cadena de ADN. Hoy tenemos, dentro de estos avances significativos, si hablamos de dactiloscopía, la rehidratación. O sea, ¿cómo han visto esos avances? Ven, ya ahorita ya hablé de otro tema. Entonces, así ustedes son temas importantes que tienen que ir deduciendo, sacando, experimentando y especificando, especialmente pues para que al lector le llame la atención, le guste, se informe, se centre en lo que quiere saber, en lo que le interesa saber en cuestiones de la materia. Y así mismo ir pues ya encauzando y encaminando su proyecto a que lo van a terminar de leer, a que ese interés que a ustedes les despertó en un periodo de 5 o 6 meses, a una persona le va a interesar tanto que le va a gustar y al rato se va a inclinar por las mismas áreas que ustedes. ¿Por qué?
porque ustedes les respetaron ese interés de la investigación, les respetaron el gusto por las ciencias forenses, por ser perito, y imagínense, hoy ya trascienden, ¿no? Y así se van a ir moviendo cada uno de ustedes, ¿sale, chicos? Es por eso que es importante que los temas de ustedes les gusten y les llamen la atención, ¿sale? Pues de antemano les agradezco la atención prestada. Si existía alguna duda, por favor háganmela saber vía WhatsApp o por los medios que ya conocemos, ¿sale, chicos? De antemano les agradezco la atención, cuídense mucho, les deseo unas felices fiestas. Hasta luego.